Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Alguna vez te has preguntado o te han preguntado tus estudiantes por qué suceden cosas más interesantes fuera del aula que dentro de ella? Es una pregunta importante y refleja un hecho que no podemos obviar, y es que muchas veces el proceso de enseñanza-aprendizaje para nuestros estudiantes no logra lo que esperábamos. No logramos que desarrollen esas capacidades que tanto anhelamos. Sin embargo, la pregunta que también sigue ¿es posible revertir esto? ¿Podríamos diseñar experiencias de aprendizaje que de verdad resulten inmersivas, atractivas, significativas para el estudiante y que sobre todo les permitan desarrollar esas capacidades que tanto esperamos? Si te interesa el tema, te invitamos a participar de este espacio de formación y de conversación. Hola, mi nombre es Juan Carlos Ábalos, soy coach de emprendimiento e innovación, soy consultor y asesor educativo con más de 13 años de experiencia en este sector. Es un gusto para mí poder estar con ustedes compartiendo este espacio de aprendizaje, de conversación, de construcción de conocimiento. Bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia formativa. Hoy día hablaremos sobre el diseño de cursos y rutas formativas gamificadas, bajo el enfoque de la educación popular. Vamos a ver qué nos presentan los juegos, la gamificación en general, qué oportunidades nos brindan esas mecánicas, dinámicas y elementos que tienen los juegos para diseñar experiencias que sean inmersivas y significativas y que sobre todo nos permitan desarrollar competencias en nuestros estudiantes. Pero antes de comenzar, permítanme compartirles un par de experiencias muy significativas. La primera tiene que ver con Benjamin Ahmed. Este jovencito, a sus 12 años, logró generar una ganancia de $400,000 vendiendo pequeños activos digitales. A él le encantaba el arte digital y empezó a crear unas ballenitas raras. Y estas ballenitas en diferentes tipos, ¿verdad? Con la ayuda de su padre, las tokenizó. Que es tokenizar, pues básicamente es generarles un certificado de propiedad digital para que se puedan comercializar. Y él las sacó a la venta y la gente empezó a comprarlas, estos pequeños tokens que se llaman. Y con esto generó en una vacación, ¿verdad? Esa pequeña fortuna de $400,000, pequeña entre comillas. Y claro, esto nos hace pensar mucho, ¿no? En el gran potencial que tienen nuestros jóvenes gracias a su creatividad, que se ve impulsado por la tecnología. En este tiempo, como nunca antes, es posible monetizar el conocimiento, pero conocimiento en su amplio sentido, no solamente académico, también el conocimiento que tenemos al manejar, no sé, un juego de video, nuestras pasiones, nuestros talentos, nuestros hobbies, ¿verdad? Todo eso al final termina siendo contenido que se puede monetizar. Por otro lado, y similar a esta experiencia, tenemos a MrBeast. MrBeast, que a estas alturas de la vida es reconocido como el youtuber más exitoso y de mayores ingresos en todo el mundo. Comenzó a una corta edad, ¿verdad? Él se hizo fanático de los juegos de video y luego comenzó a explorar YouTube, ¿verdad? Compartiendo sus jugadas, sus partidas. Y a partir de allí se dio cuenta de que el algoritmo de YouTube podía permitirle generar ingresos y se dedicó a crear contenido para YouTube. Ese contenido realmente le ha permitido ser quien es hoy en día, pero ¿cuál era su fórmula secreta, por así decir? Pues básicamente él radica esa combinación de entretenimiento con filantropía y ha logrado conectar con las personas tanto desde la distracción como desde la conexión emocional. Él logra crear retos impresionantes donde se mueven grandes sumas de dinero, él recompensa a las personas, les regala dinero, ha creado una comunidad en torno a él y a todos sus canales impresionante. Y él no supera ni siquiera los 30 años ahora mismo. Así que, ¿qué nos enseña todo esto? ¿Qué nos muestra? Pues básicamente que estamos en un mundo actualmente en el que no podemos obviar la vida digital, el mundo en Internet, porque gran parte de las personas dedican gran parte del tiempo a estar conectadas a Internet. Estamos hablando de personas que dedican, según estudios de HotSuite y We Are Social, que dedican cerca de 7 horas al día conectadas a Internet a nivel global. Eso es algo impresionante. Y esto sin duda está generando una brecha cada vez mayor entre lo que pasa en el aula y lo que nuestros estudiantes viven en su vida cotidiana. Y esto es lo que nosotros conocemos como la brecha, la gran brecha. Según lo que menciona la UNESCO, el 65% de nuestros estudiantes, y yo creo que esta cifra se queda corta, consideran que la educación que reciben es irrelevante. Y claro, ahí se genera una paradoja, ¿no? Porque mientras las tecnologías avanzan, las prácticas pedagógicas se quedan anquilosadas. Y esto nos recuerda, incluso en este tiempo, fíjense, después de tantos años, las palabras de Pablo Freire y su pedagogía que nos muestra básicamente
el desfase que hay con la realidad, con el contexto. Él hablaba del modelo bancario, ¿no? La educación bancaria, en la que el docente solamente se encarga de depositar el conocimiento en la mente del estudiante y éste tiene que sencillamente absorberlo y reproducirlo de manera pasiva. Así que esto no ha cambiado mucho desde aquellos tiempos. Existe una desmotivación crónica, una desconexión con relación a la realidad real y más sobre todo cuando hablamos de este mundo virtual que se presenta con tantas posibilidades para las personas. Esta es la brecha que se está generando y fíjense que no es solo una brecha tecnológica, sino que tiene que ver realmente con esa desconexión entre lo que enseñamos y lo que el estudiante vive. Y nuestra misión es cerrar esa brecha. ¿Para qué? Para que nuestros diseños pedagógicos, los diseños de experiencias, integren los contextos de las personas, de nuestros estudiantes, permitan que se vivan desde la emoción, que se conecte con las aspiraciones que tienen las personas, con sus talentos, y entonces logremos desarrollar capacidades realmente para la vida. Y si pensamos un poco en los juegos y en lo que estos ofrecen, podemos ver claramente ese contraste. En un juego, ¿qué encuentran los estudiantes? Básicamente mundos complejos, en los que ellos pueden construir identidades, ellos asumen avatares, pueden crear y recrear esos mundos, intervienen en ellos para modificarlos, ¿verdad? O interactúan con estos mundos, resuelven problemas para poder sobrevivir, hay niveles que tienen que superar, desafíos que enfrentar, es algo emocionante. Y eso hace que realmente se sientan conectados a ellos y se genera un hiperfoco impresionante también de atención hacia lo que ellos están haciendo. Se concentran al grado tal porque realmente de eso depende su supervivencia en los juegos, ¿verdad? Y esto tiene una riqueza impresionante de experiencias, de conexión con otras personas, porque también se crean equipos, se colabora, se crea colaborativamente. Y por sobre todo, perdón, ellos son el centro de la experiencia. Así que, ¿qué valor grandísimo nos ofrecen los juegos para poder repensar la forma como hacemos educación? Para entender mejor esta brecha que se da en educación, podemos pensar en una metáfora que alude al contraste que hay entre el mundo plano y el mundo en tres dimensiones. El mundo plano es jerárquico, es estático, ¿verdad? Mientras que el mundo en tres dimensiones básicamente está lleno de incertidumbre, es requerida, necesaria la colaboración. Y es por eso que la gamificación trasciende el mundo plano y permite que el aprendizaje se convierta en una aventura interactiva y significativa. De ahí la importancia de incorporar estos elementos a nuestras aulas de clase. Podemos decir que en el mundo plano, ¿verdad? Las aulas están estancadas y esta es una crítica constructiva, porque en realidad no es que esté en contra de las clases magistrales, pero se abusa tanto de esta práctica que realmente las aulas se convierten en espacios silenciosos donde solamente el participante escucha y el docente habla. Así que esta rigidez, ¿verdad?, que impide que la persona, que el estudiante, el participante, explore sus posibilidades y sus potencialidades, hace que finalmente se desmotive. Pero la vida es dinámica. La vida allá fuera del aula está en constante movimiento. Es importante romper con estas estructuras para que se fomenten experiencias que más bien sean de exploración, de desarrollo de capacidades, de adaptación al medio. Esas son las capacidades que los estudiantes deben desarrollar en este tiempo. Y eso es lo que ofrece el mundo en tres dimensiones dentro de esta metáfora. Queremos traer, ¿verdad?, estas dinámicas del juego al aula para que entonces la experiencia sea muy significativa. Pero hablando de tres dimensiones, también es cierto de que actualmente ya existen propuestas que está brindando, ¿verdad?, está abriendo la posibilidad para efectivamente recrear mundos virtuales o tener mundos virtuales paralelos. Esto es el metaverso que nos plantea Mark Zuckerberg de la empresa Meta, porque ellos imaginan espacios donde las personas puedan interactuar, ¿verdad? Mundos donde las personas puedan explorar también otras posibilidades, no solo de interacción, también de esparcimiento, de recreación, incluso para hacer negocios. Entonces estos espacios pueden permitir a las personas interactuar a otro nivel. La educación puede ser más inmersiva y lo cierto es que hacia ese lugar estamos avanzando. La propuesta de Horizon de Mark Zuckerberg aún no se ha desplegado, ¿verdad? Sigue todavía siendo una noticia y ya está empezando a ser noticia antigua, pero lo cierto es que sigue estando todavía entre las proyecciones que nos plantean. Entonces ellos básicamente vislumbran un mundo donde las personas interactúen dentro de ese espacio virtual, dentro de ese metaverso. Imaginen la posibilidad que tiene esto, ¿no? Podemos asistir junto con otras personas de otras partes del mundo, compartir un espacio virtual,
comunicarnos, ¿verdad? Compartir eventos, experiencias, como en este caso se ve un concierto en el que personas de diferentes tipos y con diferentes avatares están participando de un concierto. De hecho, hoy mismo ya hay conciertos en vivo de grandes celebridades que ya han muerto. Y a partir de la inteligencia artificial y de tecnología holográfica están reproduciendo los conciertos y la gente asiste, ¿verdad? Y tiene la experiencia muy cercana de vivir el concierto de la persona que ya no está viva. Es algo impresionante. Pero también en el ámbito educativo podemos pensar en lo que esto puede significar para nuestros estudiantes. El poder explorar mundos antiguos, mundos que ya no existen, como la antigua Roma, como la antigua Grecia, ¿verdad? Lo que pasó en Sudamérica, en Centroamérica, los mayas, los aztecas, los incas. O sea, poder conocer esos mundos, descubrirlos, puede ser algo muy significativo. Y algo así está sucediendo ya a partir de la experiencia de Second Life. Second Life, esta empresa de software abierto, permite que las personas puedan crear mundos, ¿verdad?, virtuales y puedan básicamente monetizar sus creaciones. Una persona podría en Second Life crear, por ejemplo, un museo, montarlo completamente y entonces invitar a personas a que lo visiten, a que visiten el espacio virtual y cobrar una entrada por ello. Eso está sucediendo ahora mismo. Eso es algo que ya es habitual. Por otro lado, cuando pensamos en trascender el mundo plano, nos referimos realmente al desarrollo de capacidades de las personas, a lo que debemos apuntar y no perder de vista. Es decir, nuestro gran reto como educadores va más allá de la transferencia de conocimiento y se centra en el desarrollo de capacidades. Y estas capacidades deben ser integrales. Cuando pensamos en el perfil en T que aparece en pantalla, hacemos referencia justamente a eso, ¿no? Las personas no podemos estar desligadas de nuestras cualidades o de esas habilidades que nos permiten interactuar con otras personas. Por tanto, si aprendemos un oficio técnico o aprendemos una especialidad, una rama muy específica, esta no debe desvincularse del hecho de que somos seres sociales y de que por tanto vamos a estar interactuando con otras personas en diferentes espacios. Por tanto, la experiencia formativa debe ser integral. Debemos atender tanto a lo específico como aquello que es más transversal, como aquello que empodera a la persona. En esa doble hélice que estamos viendo en la imagen podemos percibir ello, ¿verdad? En la medida que la persona va desarrollando habilidades y destrezas en el sentido más específico de la palabra, es decir, por ejemplo, si es una carrera técnica en la que está trabajando, no sé, soldadura, electricidad, gastronomía, o si es una rama técnica o una rama más exacta como la matemática, la física, la química, desarrollamos habilidades y destrezas para resolver problemas específicos de ese rubro, pero a la vez y a la par debemos desarrollar también capacidades para interactuar, habilidades más personales, desarrollar competencias que nos permitan también ser efectivos, ¿verdad?, en el rubro en el que se ha requerido ese conocimiento. Así pues, si pensamos en el objetivo final de nuestra labor como docentes, como educadores, esto se les podría resumir básicamente en lograr que nuestros estudiantes lleguen a ser ciudadanos competentes. Por tanto, la formación que le damos debe ser integral. No debe enfocarse solamente en el conocimiento conceptual, tampoco en el conocimiento procedimental. Es decir, sí atendemos a esto en función a cuál es, digamos, la temática y el rubro que queremos desarrollar. Esto ya lo sabe. Así que si queremos resumir un poco la finalidad que tiene nuestra labor como educadores, podríamos decir que se trata de lograr que nuestros estudiantes lleguen a ser ciudadanos competentes. Competentes en el sentido amplio, es decir, no se trata simplemente de tener conocimiento conceptual o el de saber hacer las cosas. También tiene que ver con el nivel de dominio que tienen al hacer las cosas, el desempeño adecuado que llegan a desarrollar, y también tiene que ver con su forma de ser, con sus cualidades, con su interioridad, con su emocionalidad, con la forma como interactúan con otros, que tiene que ver con el desempeño. Así que el ser competentes va más allá de lo conceptual y de lo procedimental. Y por eso es que la gamificación nos hace una promesa impresionante, que es que podemos diseñar experiencias que atiendan a la integralidad de la formación de la persona. Sin embargo, antes de hablar de gamificación y meternos en el tema de lleno, es importante hacer una distinción con relación al concepto de juego, para entender lo que implica realmente. Viendo algunos autores que se dedican a este rubro y que son muy reconocidos en el medio, básicamente podemos ver que ellos comentan que jugar tiene que ver con divertirse. O sea, el motivo del juego o el principal objetivo del juego o de jugar
es la diversión. Es un efecto de entretenerse, de animarse, de divertirse. Algunos de estos autores dicen lo siguiente. Por ejemplo, Jesse Shell habla de que tiene que ver con resolver problemas, ¿verdad? Note cómo esto ya alude al desarrollo de capacidades, donde el estudiante adquiere una actitud, dice, lúdica. ¿Por qué? Porque cuando uno se predispone a jugar, ¿verdad? Lo hace con esa emocionalidad. O sea, realmente, si va a jugar, se tiene que meter en el juego, ¿verdad? En el caso de Bernard Switz, él habla de que en el juego existen obstáculos que se deben superar. Obviamente uno se mete al juego de manera voluntaria porque le gustan los retos. A todos nos gustan los retos, los desafíos. Y en el caso de Chris Crawford, él habla de que existen reglas. Es decir, los juegos tienen reglas y existen objetivos de victoria. Vale decir que cuando entramos a jugar sabemos que podemos perder, como también que podemos ganar. Así que todos estos elementos son esenciales en el juego. Ahora, es muy curioso cuando comparamos estas definiciones con la definición de competencia. Según estos organismos internacionales, ¿verdad? En estos contextos donde se dedican a formular competencias, a validarlas, a estandarizarlas, veamos cómo ellos plantean el concepto de competencia y recordemos las definiciones de juego para compararlos. En el caso de conocer en México, dicen lo siguiente con relación a competencia. Es la aptitud de un individuo para desempeñar una misma función productiva en diferentes contextos. Esto es interesante porque los contextos tienen que ver con las narrativas en los juegos, ¿verdad? Hay diferentes narrativas que están en función del juego y son como los contextos en los cuales la persona tiene que desenvolverse. Dice que hay requerimientos de calidad. También alude esto a los juegos porque los juegos tienen reglas, ¿verdad? Hay, digamos, una serie de parámetros, lineamientos de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Así que podemos ver una relación muy estrecha entre el concepto de juego y el concepto de competencia. Veamos otro caso, el caso de Sinterfor en el Uruguay. Ellos dicen que la competencia es una combinación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes, conducentes a un desempeño adecuado. Nuevamente hacemos alusión a las reglas del juego, pero un desempeño adecuado es aquel que se enmarca, ¿verdad?, entre ciertos parámetros de comportamiento, ciertos criterios, ciertos indicadores. Entonces hay una similitud importante allí. En el caso del SENA en Colombia, ellos dicen que las competencias tienen que ver con capacidades reales, es decir, tienen que aplicarse a contextos reales, permiten desarrollar tanto lo socioafectivo, lo cognitivo, pero también lo motriz, y permite crear una actividad o función con calidad. Otra vez hacemos referencia a los desempeños, a los comportamientos, a las reglas, ¿verdad? Así que es muy interesante cómo estas definiciones de competencia tienen mucha similitud con la definición de juego. Efectivamente, los juegos nos dan el gran poder, la gran posibilidad de que la ruta formativa, la experiencia formativa, permita trabajar de manera integral las capacidades de la persona. Ahora veamos qué características tienen los juegos, que van a hacer posible luego para nosotros, como educadores, traer todos esos elementos a las experiencias formativas. Por un lado está la voluntariedad, es decir, la participación siempre es opcional, la persona tiene que predisponerse a participar y tiene que desarrollar esa actitud de juego, ¿verdad? Es lo que llamamos el círculo mágico, que tiene que ver con el clima que se genera en torno a las personas que están predispuestas a jugar, que disfrutan de la experiencia. También está como otra característica clave el feedback constante. Ese feedback lo tenemos todo el tiempo mientras estamos jugando, porque estamos tan atentos a lo que está sucediendo para que no perdamos la vida, para ganar más experiencia, para recuperar quizá el terreno perdido. Es decir, el feedback está constantemente presente porque recibimos información del juego, de la dinámica que se está dando, para que entonces podamos avanzar. Y ese feedback nos ayuda a ir desarrollando más destreza. También están los retos y las oportunidades. Todos los juegos tienen retos, nos permiten también enfrentar situaciones difíciles, desafíos que ponen a prueba nuestras capacidades, ¿verdad? Pero con tal siempre de alcanzar una meta, un objetivo. También se trabaja a partir de los motivadores. La motivación es esencial para que el participante se sienta emocionado y conectado con el juego. Y esa motivación puede ser tanto positiva como negativa, así puede haber premios o castigos, como también puede ser más intrínseca como extrínseca. Es decir, puede partir de nosotros por un deseo natural de ganar más maestría, más dominio, o puede ser extrínseca cuando vemos quizá la presión de otros, el apoyo de otros o el requerimiento de otros. También están las reglas. Las reglas son esenciales. No existe un juego sin reglas.
Si no, no sería un juego. Necesitamos conocer esa delimitación de lo que podemos, no podemos hacer, hasta dónde llegar, ¿verdad? Cómo funcionar como equipo, si es que es un equipo, cómo logramos alcanzar nuestros objetivos, cómo superamos los desafíos. Todas esas son las reglas del juego, que tienen que ver con las mecánicas del juego. Por otro lado, el juego en sí mismo tiene mucho valor, tanto en sentido psicológico como también en sentido antropológico y cultural. Todo juego trae consigo una historia, tiene sus antecedentes y por tanto eso le da valor en sí mismo, un valor inherente. También en el juego se presenta la posibilidad de ganar o perder, ¿verdad? Esto es lo que genera mucha motivación, es lo que finalmente hace que las cosas sucedan en el juego, ese deseo de ganar, ese deseo de no perder, ¿verdad? Son sistemas cerrados porque describe entornos y situaciones que se dan delimitadas en cierto espacio, incluso espacio físico, para que suceda solamente dentro de ese marco. Así que son sistemas cerrados. Y hay conflictos. En todo juego siempre es posible, ¿verdad?, esas tensiones que se dan entre jugadores o con el juego o con la escena que se está viviendo. Así que son elementos esenciales que ya nos permite ver, fíjense, las posibilidades que tenemos dentro de aula para utilizar estos elementos, estas características que pueden hacer que las experiencias sean más significativas. Ahora bien, cuando pensamos en el juego como tal, efectivamente hablamos de diversión, pero la diversión es básicamente la fuente de la motivación. Y la motivación genera emociones, en otras palabras, esto va dirigido hacia nuestra curiosidad, lo que nos mueve a experimentar y finalmente a desarrollar esas habilidades y destrezas que nos hace ser más competentes o en el caso del juego, tener un mejor desempeño. Así que la autonomía es parte también de la ecuación en el juego. Demos un ejemplo de lo que esto significa. ¿Quién no ha jugado en la infancia, sobre todo los que ya estamos superando los 40 años, Super Mario Bros., ¿verdad? Este jueguito de video que nos presentaba desafíos, ¿verdad? Que, digamos, era tan apasionante jugarlo. ¿Qué nos enseñó? ¿Qué nos dejó? ¿Realmente nos sirvió de algo? Por supuesto que sí. Pensemos en cómo es que nos ayudó a concentrarnos, a ser pacientes, a saber esperar el momento para avanzar, por ejemplo, para saltar. También nos movió a ser más adaptables, a ser más dinámicos, a no estar estáticos, también a generar esa resiliencia, ¿no? A gestionar nuestra frustración, porque cada vez que perdíamos, ¿verdad?, tenemos que volver a comenzar el nivel, incluso cuando estábamos muy avanzados. Entonces, todo esto ha sido un desarrollo de capacidades en nosotros sin darnos cuenta. También aprendimos a gestionar tiempos, a organizar la estrategia, a pensar, ¿verdad?, qué ruta seguir, cómo hacerlo, y también a respetar y colaborar. Porque cuando estamos básicamente trabajando en equipo dentro del juego, por ejemplo en Mario y Luigi, pues nos toca también ver lo que hace el compañero, ¿verdad? Aprender de lo que está haciendo y eso también nos permite avanzar y desarrollar habilidades. Así que todos estos aspectos sin duda no hubiesen sido posibles si no hubiésemos jugado estos juegos. Y lo cierto es que sin motivación no hay aprendizaje. Cuando pensamos en las necesidades básicas que tenemos las personas, ¿verdad? Y cómo es que en la medida que las vamos cubriendo vamos desarrollando nuevas necesidades o en todo caso se van generando nuevos motivadores, esto nos hace pensar mucho también en lo que pasa en los juegos. Esta pirámide que es tan conocida por nosotros, la pirámide de Maslow, ¿verdad?, tiene también su referente paralelo que se da en los juegos. Porque los juegos, igual que pasa en la vida cotidiana, hay metáforas que tienen que ver con el sobrevivir, la importancia de progresar, la importancia de socializar, de recolectar, de crear, que tiene que ver justamente con lo que pasa también en la vida cotidiana. El poder reflejar en el juego eso que en la vida real es tan importante hace que el juego permita que el estudiante, el participante, se sienta parte de él, ¿sí?, se involucre al grado de disfrutarlo, ¿no? Por eso es que decimos sin emoción es difícil aprender. Y eso también nos hace pensar mucho en cómo son nuestras prácticas formativas actualmente y si estamos logrando esa emocionalidad en los participantes en las experiencias de aprendizaje. De ahí la importancia de la gamificación como una metodología para lograr esa conexión emocional con el contenido y la realidad. Pensemos también, por ejemplo, en la motivación intrínseca. Según el modelo RAMP, las personas tenemos ciertos motivadores, lo que hace que finalmente desarrollemos ciertas acciones en pro de satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, el modelo RAM plantea la relación, la autonomía, la maestría y el propósito.
Y tiene sentido porque efectivamente cuando nosotros estamos pensando en términos de cómo somos las personas, cómo somos a nivel interior, ¿verdad? Hay personas que tienen una afinidad mayor con la búsqueda de socializar, hay personas que les gusta compartir con otros y por tanto su motivación está justamente en esa socialización. Mientras hay otras personas que por el contrario disfrutan más de su autonomía, de su soledad, ¿verdad? De tener esa libertad personal y son personas motivadas más por la autonomía. Hay otras personas que disfrutan mucho de superarse a sí mismos y están constantemente buscando su mejor versión. Por tanto, la maestría para ellos se convierte en su principal motivador. Y hay personas, muchas de ellas, quizá la mayoría, que buscan tareas o actividades que les conecten con algo superior a ellos mismos, con un gran propósito, una gran causa. Así que esta motivación intrínseca la tiene que ver con cómo diseñamos las actividades para que estos sean los motivadores que finalmente movilicen a nuestros participantes. Son pilares que ayudan a aprender y nos permiten, fíjense, no por obligación, sino por pasión, porque nos gusta, porque lo disfrutamos, nos permite avanzar. Así que en este marco de trabajo nos vamos moviendo entre motivación intrínseca y motivación extrínseca. ¿Por qué? Porque por un lado estamos en un entorno de juego y por tanto hay un sistema en el cual nos encontramos, hay otros participantes y eso también va a generar en nosotros ciertas motivaciones, ¿verdad? Si nos gusta competir, somos más del estilo triunfadores, pues estamos buscando, ¿verdad? Mejorar nuestra eficiencia en el juego, aumentar nuestros poderes, en fin, vamos tras de eso, es una motivación extrínseca. Por otro lado, también si somos más de espíritu libre, estamos buscando explorar el mundo, conocer, ¿verdad?, lo que está sucediendo en el entorno. Ese entorno nos estimula, nos motiva a seguir conociéndolo, a seguir avanzando y por tanto es motivación extrínseca. Es intrínseca en el sentido de que si la narrativa, la historia, ¿verdad?, la forma como se plantean los retos y los desafíos conecta con nosotros, nos sentimos motivados. Y si vemos que estamos colaborando con otras personas, si estamos participando y se nos está tomando en cuenta, entonces también sentimos esa motivación social. Por tanto, dependiendo cuál sea nuestro estilo de funcionamiento como seres humanos, nuestro estilo de comportamiento, vamos a responder mejor a ciertos motivadores. Y de eso va el modelo RAM. Es un marco de trabajo que nos permite diseñar la experiencia de aprendizaje tomando en cuenta tanto los motivadores externos como aquellos motivadores internos, tomando en cuenta siempre cómo somos las personas. Y algo similar nos plantea Yukai Cho, este autor japonés-americano, que nos presenta el framework Octálisis. En este framework, en este marco de trabajo, él plantea 8 motivadores, ¿verdad? Que al igual que antes en el modelo RAM, son estos los que nos mueven a desarrollar ciertas acciones o los que nos incitan, ¿verdad?, a desplazarnos de nuestra posición actual. Es muy interesante porque también alude a aquellos motivadores que son más intrínsecos como extrínsecos, pero también a aquellos motivadores que son positivos y negativos, en el sentido de que si hay premio, si hay recompensa, nos sentimos más motivados a recibir eso o a hacer eso, y si hay castigos o hay penalizaciones, también nos vemos, digamos, motivados a avanzar. Él plantea realmente toda una secuencia de posibilidades al trabajar con el Octálisis Framework, de manera que podamos incluso organizar en función a la experiencia formativa diferentes estilos, ¿verdad?, de actividades que se pueden diseñar para cada etapa de la experiencia formativa. De hecho, es uno de los marcos de trabajo más utilizados en la actualidad, porque tiene una comprensión muy profunda de cómo funcionamos los seres humanos y qué es lo que nos mueve a avanzar. Y son estos motivadores los que tomamos en cuenta en el diseño de la experiencia gamificada. Acá tenemos una plantilla que la solemos utilizar para comprender qué aspectos no hay que descuidar en el diseño de la gamificación. En este caso, tomando en cuenta el marco de trabajo RAMP. Hemos incluido al final la letra E de emoción, porque si bien siempre está presente en cualquier evento que desarrollamos, queremos no descuidar el aspecto más estético de la gamificación. Vale decir, tanto la narrativa, el entorno, las reglas de juego y cómo esto hace que la persona se sienta parte de la experiencia, ¿no? Cómo logramos esa conexión emocional con la historia. Así que en función al grupo que tenemos, con el que estamos trabajando, podemos diseñar la ruta formativa tomando en cuenta esa diversidad que hay en el aula, ¿no? Diversificando actividades, diversificando los desafíos, el estilo que tienen estos,
para que entonces atendamos esa diversidad. Y claro, en esto tenemos muchas herramientas que nos facilitan el poder encontrar cómo abordar ciertos desafíos para que atendamos esa diversidad. Acá tenemos, por ejemplo, una serie de elementos divertidos, algo que nos gusta hacer a las personas. Hay muchas cosas efectivamente, pero Radolf nos plantea 42 fundamentales, como él dice, ¿no? Y son elementos que podemos utilizar, ¿no?, para diseñar experiencias que permitan empoderar a las personas en ciertas actitudes. Y estos elementos divertidos también están enfocados en los motivadores. Es decir, en función a qué tipo de motivaciones son las que nos mueven a cada individuo, habrán ciertas actividades o ciertas actitudes que, digamos, van mejor con nuestra forma de ser. Y es una forma también de estructurarlo para diseñar las actividades. Estos son los elementos que consideramos en el diseño de la experiencia gamificada. Así que es importante tener presente todos estos aspectos para que en el marco de trabajo que utilicemos, ya sea el de RAMP o el Octalysis Framework u otros marcos de trabajo, entonces podamos realmente vaciar ahí las experiencias de una manera muy coherente. Y la idea es que logremos que el participante se sienta parte de la experiencia. Por eso es que hemos hablado en su momento de estos elementos psicológicos del juego, estos elementos antropológicos que tienen que ver con, que son parte de nuestra esencia como seres humanos, ¿verdad? Y hemos comentado también la importancia de que se logre esta actitud lúdica, esta predisposición a jugar, que es lo que conocemos como el círculo mágico. Y la verdad es que dentro de la experiencia podemos lograr que el estudiante despliegue una serie de comportamientos que ayuden a que se fijen los comportamientos deseables, que se fijen incluso los contenidos deseables. ¿Por qué? Porque mientras estamos jugando hay una serie de neurotransmisores que se están produciendo en el cerebro y que hacen que esa experiencia sea única. Y esto es importante. Efectivamente estamos hablando de juego, ¿no? Estamos hablando de contenido académico, pero todo esto se trata realmente en el fondo de personas. Estamos hablando de seres humanos que tienen motivaciones, que tienen intereses, que tienen objetivos. Esta imagen nos presenta la semana de un estudiante. Es una gráfica que representa la actividad cerebral en diferentes actividades durante el día, ¿verdad? Y que nos ayudan a entender una realidad importante. Noten ustedes dónde se dan los picos más altos de la actividad cerebral. Generalmente son cuando el estudiante está solo, ¿verdad? Y está desarrollando alguna actividad. Y también cuando está durmiendo, es cuando el cerebro se pone más activo dependiendo del sueño que tenga la persona. Cuando hace prácticas, ¿verdad? Cuando hace ejercicio. Los exámenes también tienen una alta actividad cerebral, las evaluaciones. Pero ¿qué pasa en clases? Esas líneas amarillas que dicen clases, vemos que la actividad se reduce a su mínima expresión. Y esto es algo importante a tomar en cuenta. O sea, no podemos obviar el hecho de que estamos tratando con seres humanos que reaccionan al contenido, ¿verdad?, de diferentes maneras. Por eso es que el traer la gamificación, el juego serio, el aprendizaje basado en juegos a esta conversación es muy pertinente, porque nos presenta la posibilidad de diseñar experiencias que de verdad permiten que el estudiante se sienta parte de la experiencia formativa. Pero veamos un poco las diferencias entre estos elementos. ¿Será lo mismo jugar que gamificar, que aprendizaje basado en juegos o que simulaciones? Ya hemos visto que jugar tiene como objetivo el distraerse, el divertirse, ¿no? Pues básicamente gamificar no es jugar. No gamificamos una experiencia formativa para que el estudiante se divierta. Lo hacemos para que aprenda. Hay un objetivo específico, ¿verdad? Hay una intención clara que es académica y que tiene que ver con el desarrollo de capacidades. Por tanto, no es lo mismo. Todas las demás vertientes no tienen el objetivo de divertirse. El juego serio, el aprendizaje basado en juegos, la simulación, que sería como un juego serio, no tiene como objetivo la diversión. Tienen objetivos académicos. Dejemos esto claro entonces para que no lo confundamos. Sí podemos utilizar juegos como tal que son divertidos dentro de una experiencia de aprendizaje, pero eso no es gamificación. Así que veamos un poco esos elementos internos que diferencian a la gamificación de otras formas de diseño lúdico. Vemos en esta gráfica las diferentes formas que hay de incorporar el juego en la experiencia formativa, ¿verdad? Vamos desde lo más lúdico, que es juego casi puro y duro, hasta lo que sería el juego serio, que incluye también la gamificación. Por ejemplo, el Playful Design tiene que ver básicamente con la diversión. Nosotros, digamos, incorporamos un juego para divertirnos. Puede que tengan la intención de que también desarrollemos alguna capacidad o aprendamos algo. Sí, por supuesto, podemos jugar y aprender. De hecho, muchas de las cosas que sabemos actualmente las hemos aprendido jugando, ¿verdad? Desde que somos niños. Pero esto va avanzando en progresión
Y tenemos, por ejemplo, el PBL, que son los puntos, las medallas y los scores dentro de los juegos, que permite también generar cierta dinámica. Está el juego que está vinculado más bien a la publicidad, están los simuladores como juego serio, y también está el juego serio puro y duro, que sería en este caso la gamificación, el aprendizaje basado en juegos. Entonces, ¿cómo saber qué estilo utilizar? ¿Qué estilo puede adecuarse mejor a lo que queremos lograr en el aula? Bueno, para ello debemos considerar algunos criterios que nos permiten también diferenciar los diferentes estilos de pensamiento lúdico incorporado a la educación. Piense, por ejemplo, en el juego como tal. El juego como tal, hay un pensamiento de juego o tiene un pensamiento de juego. Quiere decir esto que la persona se predispone a jugarlo. Hay una actitud que debe tener para poder jugarlo. Eso es requerido. Hay ciertos elementos que tiene el juego, como pueden ser las reglas, como pueden ser las condiciones del juego, como pueden ser los materiales que se van a utilizar. El juego permite ser jugado en el sentido de que está tan clara la instrucción, el paso a paso que se debe seguir, que la persona puede hacerlo de manera autónoma. Así que puede jugarlo. Y se hace por diversión. Ahora bien, cuando pensamos en juegos serios, como podría ser una simulación de un puesto de trabajo, una simulación de una acción, una simulación quizá de un aparato o una máquina, esto como tal tiene un objetivo puntual de aprendizaje, de que la persona desarrolle cierta capacidad, cierto dominio de eso que está simulando. Por tanto, no se hace por diversión. En el caso de la gamificación, igualmente no se hace por diversión y tampoco puede tener el estudiante o el participante completa autonomía. Requiere de ciertas orientaciones, direcciones y de que alguien vaya un poco guiando el paso a paso dentro de la experiencia. Por tanto, no permite ser jugado de forma autónoma completamente. Y finalmente, en el caso del diseño inspirado en juegos, en este caso el enfoque tiene que ver con que la persona va a resolver problemas, va a atender situaciones de la vida cotidiana, de la vida real, utilizando algunos elementos del juego, algunos aspectos que son característicos del juego. Por ejemplo, en el caso del ajedrez, una característica que tiene el ajedrez es que uno tiene que pensar, ¿verdad?, dos o tres jugadas antes que dar el movimiento de la pieza. Al menos dos jugadas antes, si uno tiene muchas limitaciones en el juego, ¿verdad? Pero esa lógica, ¿verdad? Esa forma de jugar el ajedrez se puede trasladar a otros aspectos de la vida cotidiana y se pueden diseñar experiencias para que el participante utilice ese tipo de lógicas para resolver o atender alguna situación. Eso es diseño inspirado en juegos. Por tanto, el único elemento presente es que la persona es consciente que está tomando un elemento, un algoritmo de la forma como funcionan los juegos o un juego en específico para traerlo a la vida cotidiana y resolver el problema que se le ha presentado. Así que es importante tomar en cuenta estos criterios para definir qué tipo de experiencia queremos crear. Pues básicamente podemos resumirlo en este algoritmo, ¿no? Si queremos crear una experiencia tomando en cuenta una situación real en un entorno controlado y seguro, pues lo más seguro es que podemos hacer un simulador. Si no queremos eso, si no queremos que sea tan controlado y por lo contrario queremos que las personas jueguen, pero a la vez que adquieran ciertas capacidades, entonces ahí el objetivo podría ser un aprendizaje basado en juegos o un juego serio, ¿verdad? Pero si además lo que nos interesa es que no tanto jueguen un juego en específico, sino que se utilicen ciertas mecánicas de los juegos, ciertos elementos que tienen los juegos, ¿verdad? Organizados en una ruta formativa. Entonces lo que realmente queremos es gamificar. La gamificación no es un juego específico, sí puede incorporar en algunos momentos elementos del juego, ¿verdad? Y eso entonces hace que la experiencia sea mucho más extendida en el tiempo. A diferencia del ABJ o el juego serio, en estos casos, pues básicamente utilizamos un juego como tal, como parte de la experiencia para poder aprender algo, desarrollar alguna capacidad, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo es que esta lógica nos ayuda a entender qué es lo más adecuado en función a la intención que tenemos. Por tanto, si nuestro propósito es divertirnos, es un juego lo que se utiliza. Si lo que queremos es recrear una situación real en un entorno seguro y controlado, entonces estamos pensando en un simulador, en un juego serio. Y si pensamos en que queremos aprender mientras jugamos un juego, eso es ABJ, ¿verdad? Aprendizaje basado en juegos. Y si lo que queremos es utilizar elementos de juego para motivar, para aprender, para despertar interés, lo que estamos pensando es gamificación.
Note usted que la gamificación generalmente es más extendida en el tiempo porque solo tomamos ciertos elementos para acomodarlos a una estructura, en este caso formativa. Y si queremos que las personas resuelvan problemas y generen ideas inspirándose en los juegos o en la lógica de los juegos, en los algoritmos que utilizan los juegos, eso es pensamiento de juego, eso es game design. Hasta este momento hemos visto entonces diferentes elementos que podemos utilizar para el diseño de la experiencia formativa. Y entonces preguntas como estas son las que nos van orientando y para poder hacer ese diseño requerimos ciertos marcos de trabajo. Existen diferentes marcos de trabajo, entre ellos está el marco RAMP, el marco que nos presenta LeBlanc, tenemos también el marco del Octalysis Framework que nos plantea Yukai Cho. Hay diferentes marcos de trabajo para poder gamificar la experiencia, pero en todos los casos nos preguntamos los elementos que vamos a utilizar, nos preguntamos por los tipos de desafíos que vamos a plantear, las decisiones que debe tomar el jugador en cada momento para poder un poco diseñar el comportamiento que esperamos que desarrolle, las mecánicas que van a guiar o van a delinear o delimitar el actuar del participante en el juego y finalmente las dinámicas que se van a dar naturalmente entre participantes con el juego durante la experiencia gamificada. Así que todo esto se enmarca en una historia, que es lo que da la estética a la gamificación. Es decir, no solamente se trata de puntos, de reglas, de tener tablas de posiciones, se trata también de que la persona desarrolle, ¿verdad?, un gusto estético y conecte emocionalmente con la experiencia a partir de la narrativa. Esa narrativa es la que brinda justamente el soporte para que la experiencia sea inmersiva. Acá les presento un ejemplo de un docente de Venezuela, un profesor de educación física que gamificó un tema. En este caso el tema tenía que ver con el voleibol, conocer las reglas de juego de voleibol. Y al hacerlo él utilizó toda una historia por detrás para poder, digamos, presentar la experiencia y organizar las actividades. También diseñó, utilizando aplicaciones gratuitas, unas tarjetas de juego que los participantes iban obteniendo a manera de asumir los nuevos desafíos, los nuevos retos. ¿Cómo es que se logra esta estética en la narrativa y esta estética en la gamificación en general? Cuando utilizamos diferentes elementos, entre ellos dijimos la historia. El docente utilizó una historia basada en los dioses griegos, ¿verdad? Toda esa mitología griega, y empezó a crear desafíos vinculados a ello, ¿no? Dando nombres que permitieran a los participantes pues sentirse parte de una gran aventura. El mismo docente participó de la experiencia asumiendo el rol de una especie de avatar que estaba para orientar y guiar, ¿no? Él utilizó un traje adecuado para, digamos, ubicarse en la escena como el personaje referente en caso de dudas, de consultas, ¿no? O para también delimitar las acciones o plantear los nuevos desafíos. Una experiencia muy interesante que se puede hacer en cualquier asignatura. Así que sin duda, si no hay una narrativa de por medio, es difícil que se haga una conexión emocional con la actividad que se está planteando. Y cuando hablamos de narrativas, hablamos de diferentes arcos narrativos. El más conocido de todos estos arcos narrativos es el viaje del héroe o la búsqueda del héroe. En este arco narrativo, el autor original, que es Joseph Campbell, nos plantea el hecho de que una persona común y corriente puede llegar a convertirse en un héroe, pero para eso tiene que pasar por una transformación, y esa transformación se da en la medida que enfrenta grandes desafíos que lo obligan a desplazarse de su status quo para entonces adquirir compromisos, para entonces aprender y descubrir nuevas formas de ser. Otro arco narrativo interesante es el de un extraño en tierra extraña. Hay muchas películas también que tienen ese enfoque, ¿no? De harapos a riqueza suele ser también una narrativa muy interesante para mostrar la transformación que se da, ¿verdad?, para llegar a ser una persona distinta en sentido económico. Tomarla como narrativa es muy poderosa. Chico conoce a chica, siempre genera muchas emociones, sobre todo en la adolescencia, y por tanto esto puede utilizarse como un arco narrativo para montar sobre nuestra experiencia gamificada. La venganza, ¿verdad?, también es un arco narrativo, y así por el estilo tenemos diferentes formas de abordar la narrativa que al final se convierten en el lienzo sobre el cual se despliega la experiencia gamificada. Tenemos muchos ejemplos de grandes películas, ¿verdad?, del cine que se basan en este caso en el viaje del héroe, ¿verdad?, o Extraño en tierra extraña, o también La venganza. Hay diferentes arcos narrativos que podemos utilizar. Las grandes películas
se centran justamente en estos arcos narrativos que son tan enganchantes. Pero ¿qué pasa si decidimos utilizar como arco narrativo algo más cotidiano, algo más cercano a nuestra realidad y más allá de todo eso, algo que conecte con lo que nos interesa transmitir? Veamos cómo podría ser una actividad gamificada, un tema gamificado o un curso gamificado tomando como base la vida y obra de Paulo Freire. Este personaje que es un referente en todo el movimiento de educación popular a nivel global. Vamos a ver un poco lo que implicaría esto y el poder que tendría para poder conectar con nuestra comunidad, dado que estamos, ¿verdad?, inmersos en un mundo educativo que sustenta sus bases en la educación popular. ¿Por qué sería interesante generar una experiencia formativa tomando en cuenta el enfoque de Freire? Claro, notemos esta combinación. La gamificación ya hemos visto que nos permite trabajar de manera integral el desarrollo de capacidades. Y por otro lado, Paulo Freire nos plantea la posibilidad de que el sujeto se convierta en un agente transformador de su realidad, de que vea la realidad con una visión crítica y que interactúe con ella y actúe en ella para transformarla de manera positiva. También se basa mucho en el contexto de la persona, no descuide este aspecto esencial, porque toda persona es un personaje histórico y por tanto depende mucho de su contexto y de su historia. La gamificación realmente puede tomar todos esos elementos para hacer posible una experiencia muy conectada con la realidad, con el diálogo de saberes, con aquellos elementos que nos plantea Paulo Freire. La recuperación del diálogo, el empoderamiento de la persona, son aspectos que nos plantea la educación popular y que podemos aprovechar para que se enriquezcan mucho más todavía gamificando la experiencia. Así que a manera de cierre, quiero hacerles una invitación especial a un curso virtual. Este curso virtual se trata justamente de aprender a gamificar, aprender a diseñar cursos y rutas formativas gamificadas, pero tomando en cuenta y basándonos en el enfoque de educación popular. Aprender de estos lineamientos que nos dejó Paulo Freire, ¿verdad?, en sus diferentes pedagogías que nos propuso, para entonces aprenderlas, entenderlas, pero a la vez aplicarlas mientras estamos gamificando. ¿Qué tendría de especial un curso de este tipo? Bueno, realmente puede ser un curso que nos ayude a conectar cabalmente con los principios de la educación popular. Podemos verlo en dos vertientes. Podemos pensar que es un curso de educación popular en el que aprendemos los fundamentos de la educación popular y aprendemos también cuáles son esas narrativas de fondo, cuáles son esos pilares que le sustentan, cómo esto todavía es tan vigente en este tiempo y es tan esencial en esta época, a pesar de que hay tanto avance tecnológico, cómo es que todavía sigue siendo tan pertinente la educación popular y se convierte en pertinente más que nunca por el hecho de que estamos en un mundo que cada vez más desensibiliza a las personas de su contexto y de su realidad. Entonces podría ser un curso de educación popular, pero también a la vez es un curso de gamificación, porque vamos a aprender a gamificar, vamos a aprender las mecánicas del juego, las dinámicas que se pueden tomar en cuenta para el diseño, vamos a aprender de marcos de diseño gamificado y todo este trabajo, ¿verdad?, al unirlo a la educación popular nos permite trabajar esas dos vertientes. Vamos aprendiendo de los fundamentos de la educación popular a la vez que aprendemos a gamificar. Suena bastante loco, ¿verdad?, pero es muy interesante. Pues fíjese que esa es la idea de este curso. Este curso va a tener también niveles, como pasa en todo juego, va a ser un curso gamificado y por tanto en la medida que vamos superando las diferentes misiones que enfrentamos, vamos a ir conociendo estos lineamientos principales de la pedagogía de Paulo Freire y que sustenta la educación popular. En cada nivel que superamos vamos adquiriendo mayor comprensión de este enfoque a la vez que resolvemos retos gamificados. Eso nos va enseñando en qué consiste la gamificación y cómo se gamifica. Al final lograremos tener incluso una serie de medallas que vamos obteniendo en cada nivel y que se ven, digamos, reflejadas en la historia que estamos utilizando, en la metáfora que tiene que ver con la vida y obra de Paulo Freire. Así que te invitamos a ser parte de esta experiencia, a no perder esta oportunidad y sobre todo a convertirte también en un agente de cambio en tu práctica formativa, a ser un docente transformador. Si tú estás interesado en participar, te invitamos a registrarte para que entonces podamos tomarte en cuenta y te hagamos llegar la información necesaria para la inscripción. Ha sido un gusto compartir contigo esta experiencia. Te invito a sumarte a esta gran
nube de personas que estamos impulsando la gamificación y sobre todo la innovación educativa en nuestra América Latina. Muchísimas gracias.